Muy buenas noches, estimados jóvenes ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestro curso virtual de herramientas informáticas para ingresantes. Esta, la sesión número 10, correspondiente por ahora, ¿no? Por esta vez, al día de hoy, 29 de abril del año 2026. Con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, feliz, agradecido y muy contento de acompañarlos en esta noche. Quiero extender mi gratitud a todos ustedes por la tolerancia de que el día lunes no pudimos estar con ustedes, pero hoy estamos recuperando la clase, ¿sí? Considerando que el día viernes es 1 de mayo y 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo y obviamente el 1 de mayo todos los que trabajamos descansamos, ¿no? Creo que es un día que nos merecemos, ¿no? Al año a veces, ¿no? Y agradezco por toda esa acogida y esa tolerancia de este día, ¿ok? Este curso, por cierto, es ofrecido por el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Vamos a avanzar entonces con un tema más que tiene que ver en Excel. Y me adelanto que ya estamos finalizando las clases de Excel y se viene el examen final de Excel, ¿ya? Sí se viene. Entonces, probablemente el día de hoy voy a darles, digamos, un archivo, ya les explicaré más adelante, un archivo que hay que resolver, ¿no? Y desarrollando ese archivo, estarás preparada para rendir el examen final de Excel, que será pues, creo que la próxima semana. Me parece que es el viernes de la próxima semana, así que tenemos más o menos semana y media, más o menos, ¿no? Ya les iré diciendo en qué consiste. Bien, entonces vamos a trabajar un tema que la verdad que es importante porque es el inicio, dependiendo de todo lo que yo he visto en lo que es Excel y lo que es análisis de datos, justamente el inicio del análisis de datos, ¿sí? Me explico. En toda empresa o institución, todo profesional, que obviamente ustedes van a formar parte del equipo de profesionales de una empresa privada o pública, debe mínimo saber analizar la información, también conocida como análisis de datos, ¿sí? Las empresas lo que hacen es utilizar la inteligencia empresarial, o así decirlo, ¿no? El business intelligent, ¿no? Así se llama en inglés. Y ¿cuál es el objetivo de utilizar el business intelligent? Es justamente tomar decisiones, ¿ok? En cualquier institución siempre está sometida a diferentes evaluaciones, a diferentes eh, desarrollos, sobre todo de estadística. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿correcto? Entonces, Excel tiene diferentes herramientas para poder hacer diferentes cosas. Por ejemplo, para el tema de lo que es tablas a gran escala, podría ser el Power Pivot, ¿no? El Power Query para hacer estadísticas o consultas. El Business Intelligence es la teoría. Y el Power BI, ¿no? Es una herramienta, un complemento más de Excel, ¿ok? Estas herramientas que te estoy mencionando probablemente les sirva de mucha importancia a los estudiantes que estén haciendo la carrera de administración, economía, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos los profesionales, ingenieros, los médicos también, los psicólogos, etcétera, los educadores, ¿no? Los maestros, también necesitan manejar información, ¿cierto? Porque la idea es que ustedes asuman una gerencia, ¿no? Una gerencia general o un cargo alto. Entonces, todo empresario, todo gerente de una empresa siempre lo que hace es, antes de dar un paso adelante o al costado o a otro costado, es analizar historiales, información, ¿no? Y para ver si es que lo que va a suceder o lo que la empresa va a acontecer le va a servir y si es una inversión, por ejemplo, en cuánto tiempo va a retornar la inversión, ¿sí? Entonces, este es el punto inicial de toda esa historia que puedes ir aprendiendo poco a poco en diferentes herramientas o en diferentes cursos, ¿no? Curso intermedio, avanzado, etcétera, ¿ya? Tabla dinámica es un tema que ya sale del Excel básico. Tabla dinámica no es parte del Excel básico. Sin embargo, hoy vamos a hacer tablas dinámicas, lo básico de tablas dinámicas, para que después tú puedas ir profundizando.
¿ya? Pero ¿qué cosa es una tabla dinámica? Una tabla dinámica podría decirte que es un resumen, podría decirte que es una tabla de doble entrada, ¿no? Que analizas, por ejemplo, diferentes elementos. Por ejemplo, ver algún comportamiento de las ventas, por ejemplo, ¿no? Tú estás analizando las ventas del 2025, de enero del 2025 a diciembre del 2025, y tú ves ahí en una pantalla, en una tabla, por ejemplo, cómo han ido las ventas durante ese año, ¿sí? Y puedes ir agregando a la tabla elementos como, por ejemplo, sucursales. Si es una empresa que tiene diferentes locales en diferentes partes del Perú, tú puedes ir viendo sobre todo Plaza B, imagínate, Plaza B, a Ripley y esas tiendas grandes que tienen, yo veo un Plaza B en cada esquina, creo, y en provincias también sucede. Por lo tanto, hay una cantidad enorme para poder hacer, por ejemplo, proyecciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las tablas dinámicas sirven justamente para eso. Es una tabla de doble entrada que te brinda información resumida. Sin embargo, ¿por qué se le conoce como dinámica? Porque esta tabla no es una tabla común y silvestre, es una tabla que internamente contiene filtros, ¿sí? Que son esos botoncitos que vimos cuando hicimos filtros avanzados, autofiltros, me parece. ¿Ya? La tabla lo tiene, ¿no? Y con esos filtros yo puedo hacer un filtrado, puedo hacer una selección de datos diferente y la tabla cambia de forma, ¿no? Si es una gran tabla muy enorme, filtrando los datos, la tabla se convierte en una tabla más pequeña, más resumida, ¿ya? Por eso es el término de dinámico, ¿no? La utilidad de estas tablas radica en la facilidad de crear informes, es decir, tú tienes una base de datos extensa y con esa base de datos tú puedes, por ejemplo, sumar sueldos, puedes hacer con una serie de estadísticas, ¿no? Conteo, suma, desviación, máximos, mínimos, etcétera, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, los sueldos. Eres gerente de recursos humanos y ves una tabla donde están los sueldos en promedio, dependiendo del cargo que ocupa, ¿no? El cargo que ocupa la persona en la empresa y haces tu tablita y te das cuenta en promedio cuánto gana un gerente, un supervisor, un empleado, una secretaria, etcétera, etcétera. Y eso le da pie a la persona que selecciona personal, ¿no? Tú entrevistas con un personal, ¿no? Estás contratando, por ejemplo, asistente de gerencia. Con tu tablita tú sabes que en promedio un asistente de gerencia gana 2.500, 2.300 soles, 1.800, 2.000 soles, por ejemplo. Entonces el postulante, ¿no? En la entrevista de trabajo, obviamente, lo primero que hace el postulante es decir cuánto voy a ganar, ¿no? Entonces ahí tienes un promedio y le puedes decir, en promedio, si ocupas este cargo, tienes este sueldo, ¿ya? Entonces, la persona que hace esa selección de personal no va a hacer pues una operación tan esforzosa de la información o la base de datos que tiene, sino va a ser una tabla dinámica donde aparecen esos datos. Yo te comparto una experiencia profesional. Hace unos años estuve en una empresa y uno de los problemas que tenía esa empresa era la validación de sus clientes, validación de datos, ¿no? La gerente general, la gerente de ventas, que era la dueña, la esposa del dueño de la empresa, siempre me había considerado, me decía, Luchito, ¿qué tal? Ayúdame. Yo era su profesor, yo le enseñaba informática a la señora, hasta que me llevó a su empresa y me dijo, yo veo que las vendedoras, por ejemplo, realizan visitas a los clientes, ¿correcto? Y hacen un seguimiento postventa. ¿Qué quiere decir? Es una empresa de maquinarias para panaderías. Ustedes saben que en una panadería hay un horno, una amasadora, una batidora, etcétera, ¿no? Diferentes instrumentos. Y las vendedoras justamente venden en las panaderías, ¿no? Ok. Pero pasado un tiempo se pierde el contacto, eso se llama postventa, se pierde el contacto de la empresa versus el cliente. Entonces la gerente de ventas decía, yo he visto mi base de datos y me dice que hay algo de 30.000 clientes. Y dime, en 10 años o 20 años que tiene mi empresa, no creo que haya tantos clientes, ¿no? O puede ser que sí. Entonces lo que pasaba era que había una duplicidad terrible de clientes. Habían las vendedoras, pues, de hace tantos años, habían creado clientes. Luego, uy, me equivoqué una R, creaban otros clientes, pero generalmente era un duplicado, ¿no? Entonces, la tabla dinámica, para hacerlo resumido la historia, te ayuda a ver duplicidad, por ejemplo, ¿no? Fácilmente tú puedes ver a través de una tabla dinámica si hay duplicidad de los datos, ¿sí? Por lo tanto, la tabla dinámica te da mucha información resumida, ¿no?
tú puedes tener, por ejemplo, imagínate la base de datos de las ventas del día de un solo local de Plaza Vea. Tú eres el administrador, administradora de Plaza Vea, por ejemplo, ¿no? Y quieres ver las ventas, sobre todo ¿para qué? Para saber qué producto se vende más, ¿sí? Entonces, a ver, tú solamente tomas el día de ayer, 28 de abril, desde que abrió la tienda, 8 de la mañana creo, hasta que cerró, 10 de la noche, por ejemplo. Tú quieres hacer a través de la base de datos de todas las ventas que se han hecho, imagínate cuántos productos se han vendido en ese horario, un solo día, para tener una estadística de qué producto se vende más. Probablemente lo que se venda más es el arroz, ¿no? Productos de consumo diario e importante, ¿no? ¿Ya? Y hacer eso con una tabla dinámica resulta muy sencillo, por ejemplo. ¿Para qué? Para hacer toma de decisiones. Por ejemplo, hay un producto que no se vende tanto, entonces, ¿qué hace? Contacta con el departamento de compras y le dice, ¿sabes qué? Tenemos demasiado, imagínate, demasiado aceite. Ya, entonces no compres, en este mes no compres tanto aceite, sería en vano, porque vemos que la estadística nos dice que hay pocos personas que compran aceite. Y para resumir y para terminar esto, ¿no? Por ejemplo, este mes, estamos en abril, a la tienda no se le va a ocurrir comprar panetones en cantidad a diferentes proveedores. No, porque no es temporada, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, siempre está atento, el administrador está atento de qué productos faltan, igual que sucede en una farmacia, ¿no? Etcétera, o en el hospital, sobre todo lo que es demanda, ¿no? Medicamentos, ¿sí? No te imaginas, yo ahora que he estado en la clínica, también pasé por e-salud, no te imaginas lo que he visto, bueno, eso es algo normal. Diferentes personas, sobre todo en e-salud, que siempre están en el área de farmacia pidiendo un medicamento y la farmacéutica le dice, ese medicamento está escaso, no existe ese medicamento. Y tienen que pasar meses y meses para que el medicamento le llegue. Por lo tanto, ahí hay un problema terrible en lo que es el abastecimiento, ¿sí? El abastecimiento, ¿ok? Entonces, todo eso se puede ir solucionando conociendo los datos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, una tabla dinámica tiene las siguientes partes. Una parte que para mí es una de las más importantes es la parte que va dentro de la tabla. ¿Qué valores van dentro de la tabla? ¿No? Justamente a esa zona se le conoce como la zona de valores, ¿ya? Ojo, la base de datos tiene una serie de campos, que son las columnas. Un campo puede formar parte de valores, un campo puede estar en columna, un campo puede estar en fila y un campo puede presentarse como manera de informe. Esta tabla, por ejemplo, que te está mostrando, si tú ves arriba, bebidas, carnes, condimentos, lácteos, esas son las categorías de los productos que tiene la empresa. Y esa categoría de productos es un campo. Lo que ves acá, Henderson, Fincor, San Antonio, Scanda, eso es una etiqueta o un campo llamado cliente. Y lo que ves arriba en filtro que dice país, ese es otro campo que se llama país. Y dentro de la tabla, esos valores o esos números que aparecen ahí, podría ser el importe, las ventas, los ingresos, qué sé yo. Por lo tanto, si tú me preguntas, profe, en esta tabla dinámica, ¿cuántos campos se han utilizado? La respuesta es 4, ¿no? Este es un campo, lo que está dentro, como columna es otro campo, como fila es otro campo y como el filtro es otro campo. O sea, para construir esta tabla dinámica necesito 4 campos de la base de datos, ¿sí? ¿Cómo creamos una tabla dinámica? Importante, para poder crear una tabla dinámica debes tener una base de datos. Ahora, entendamos. En general, una base de datos, lo voy a pintar, lo voy a dibujar acá, discúlpenme que sea tan derechito mi línea, disculpen, una base de datos básicamente está configurada de esta manera, ¿ya? Siempre lo vas a encontrar así, ¿no? Normalmente las bases de datos han sido creadas o son creadas con tablas, ¿no? Y las tablas siempre las vas a ver de esta manera, ¿no? De manera vertical, ¿no? En la cual, en este lugar que estoy pintando, aparece el nombre del campo, los nombres del campo, y abajito dentro de la tabla aparecen los registros, ¿sí? Los campos se muestran de manera vertical, como lo estoy presentando yo, es como si fueran las columnas de la hoja de cálculo. Recuerda que hay columna A, columna B, columna C. Ahora, esas columnas, cada columna tiene un nombre de campo.
Y los elementos orientados de manera horizontal se le conoce como registros, ¿sí? Lo que antes tú sabías que se llamaban filas, ahora son registros, ¿ya? Eso en general podría ser una base de datos, ¿ya? Si, por ejemplo, trabajas en una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Y tú eres, por ejemplo, parte del call center o parte también le llaman back office, así le llaman a las empresas, y quieren hacer, por ejemplo, un producto, lo quieren lanzar al mercado. Listo, entonces, ¿qué hacen? Bajan del sistema principal la base de datos de todas las personas o prospectos y esa base de datos lo dividen y lo empiezan a distribuir en todas las vendedoras del call center. Un call center es una empresa donde normalmente las personas tienen un teléfono y hacen llamadas a los clientes, ¿no? O le mandan mensajes. No sé si te ha llegado un mensaje. Si eres usuario de alguna empresa, Movistar, Claro, no sé, etcétera, te llega a tu celular una oferta. Tienes, no sé, un descuento de cuánto por ciento para comprarte un nuevo celular, ¿no? Ese mensaje, ese envío que te hace la empresa, lo hacen personas que trabajan en call center, ¿no? ¿Listo? Entonces, más o menos, imagínate la base de datos de un call center, ¿ya? No tiene poquitas columnas, tiene una gran cantidad de columnas y sobre ellas tú puedes hacer tu tabla dinámica, ¿ok? Entonces, obviamente, esa es la primera fase. Para poder crear una tabla dinámica necesitas una base de datos. Lo demás es mecánico. Me voy a la pestaña Insertar, escojo tabla dinámica, le digo dónde quiero hacer mi tabla dinámica, me va a aparecer este espacio, así como lo estás viendo aquí, así te aparece. En la parte izquierda está el espacio donde va a ir la tabla dinámica y en la parte derecha, en una lista, aquí aparecen todos los campos que Excel ha detectado de esa base de datos. Y en la parte inferior aparecen 4 espacios. El primer espacio es el filtro, luego las columnas, luego las filas y luego los valores, ¿no? ¿Se acuerdan la tabla que les hice ver antes, ¿no? Entonces, para construir esta tabla dinámica, simplemente tomas uno de los campos y lo arrastras hacia el espacio que tú creas conveniente. De esa manera, creas una tabla dinámica. Profe, deme un ejemplo. Mira, acá hay un ejemplito. Aquí, chiquitito nomás. ¿Ven? Yo he traído país destinatario, el campo llamado país destinatario, y lo he puesto en el nombre, en el filtro, país destinatario. He tomado la categoría de producto y lo he puesto como columna, ¿no? He tomado el nombre del cliente, que está aquí, este campito que aparece en esa base de datos, y lo he arrastrado hacia la fila llamado cliente. He tomado los importes, el importe es dinero, ¿no? Entonces lo he arrastrado hacia los valores, y como resultado me salió esta tabla. ¿Ven? Si te das cuenta, como columna se está presentando la categoría de producto, ¿ves? Como fila se está presentando el cliente. El importe aparece en el medio y el país aparece en el filtro. Creo que eso lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, esta es la creación, esta es la estructura de la tabla dinámica y ese es el resultado, ¿no? Ahora, observen con atención estos pequeños botoncitos que ya te había mencionado, ¿no? Este botón, que es un botoncito con un triángulo negro que mira hacia abajo, se llaman filtros, ¿sí? Con estos filtros vas a poder filtrar la información que tú desees. Por ejemplo, yo quiero ver toda la información solamente del país Alemania o del país España nada más. Entonces, haces un filtro y presentas solamente lo que está sucediendo en España, ¿no? Y ahí aparecen la información, ¿ok? Ojo, eligiendo el filtro, aquí donde dice país destinatario, si tú eliges, por ejemplo, España, la tabla puede partirse, es decir, puede aparecer más pequeña o más grande. Más grande no, más pequeña podría ser, ¿sí? Entonces, así es como trabaja una tabla dinámica, ¿ya? Ahora, una vez que has creado la tabla dinámica, uno de los campos o dos de los campos que son no complicados, sino más trabajosos de realizar son las fechas, ¿sí? Tú, por ejemplo, tienes una base de datos en la cual una de sus columnas tiene una fecha, por ejemplo, fecha de nacimiento del cliente. O bien, o si es, por ejemplo, un registro de ventas, podría ser la fecha en que se vendió el producto, ¿no? Entonces, si tú utilizas ese campo llamado fecha dentro de tu tabla dinámica, la tabla dinámica crecería en el ancho un montón. ¿Por qué? Porque las fechas son muy diversas. Igual sucede con la cantidad o número, ¿sí?
son diversos, ¿ok? Entonces, cuando pasa eso, lo que se tiene que hacer es agrupar, ¿no? Se puede agrupar, por ejemplo, si estamos trabajando por fechas, se puede agrupar por meses, por trimestres, por semanas, me parece, ¿no? A ver. No, se puede por meses, por trimestres y por años. Eso quiere decir, mira, que la información ahora, si son 2 trimestres, bueno, 3 trimestres, en teoría son 4, ¿no? Sí, aparece solamente esta palabrita, trimestre uno y un acumulado, trimestre 2 y un acumulado, trimestre 3 y un acumulado. ¿Ya? Entonces, agrupar datos consiste, o para qué se utiliza el agrupar datos, para poder no ver la información tan aperturada o tan grande, sino agrupar, por ejemplo, algunas fechas por meses, por días no, por meses, por años, y eso compacta la información. ¿Ya? Eso es agrupar. ¿Cuándo se usa agrupar? Cuando, por ejemplo, trabajas con el campo llamado fecha. Ahí sí tienes que agrupar de todas maneras. Luego tenemos el campo calculado. A ver, te cuento. En una base de datos en Excel que después se convertirá en tabla dinámica, esa base de datos tiene, por ejemplo, varios campos, como te había mencionado, pero por ahí no tiene un campo. Por ejemplo, en una base de datos tú puedes tener un campo que se llama cantidad y otro campo que se llama precio. Entonces, y ahí termina la base de datos. No existe un campo en la base de datos original que sea el importe, ¿no? Tú sabes que el importe es la multiplicación de la cantidad por el precio, ¿vale? Entonces, no existe. Entonces, un campo calculado básicamente es un campo que aparece en la tabla dinámica, ¿sí? Es un campo que tú creas en la tabla dinámica. Ese campo no forma parte de la base de datos original, no. Solamente se ve en una tabla dinámica. Por eso no le entiendo nada. Explíquemelo con un ejemplo. Por ejemplo, yo lo que hacía en la empresa, una de las cosas que me encomendaron es que cada lunes de la semana el gerente de ventas tenía que hacer una lista de los descuentos, ¿sí? Descuentos. ¿Qué quiere decir? Que cuando inicia la semana hay una lista de descuentos, un porcentaje de descuentos, ¿ya? ¿Y quién actualizaba esa lista? Bueno, lo actualizaba el gerente, ¿no? Él dice, ok, esta semana, el lunes lo decreta, ¿no? Esta semana, por ejemplo, hagamos un descuento del 30% en chompas, si es una tienda de ropa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, toda la semana, del lunes al domingo, siempre hay un descuento del 30% en chompas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo creaba mi tabla dinámica con los precios de todos los productos. ¿Ya? A esa lista se le conoce como la lista de precios, ¿no? ¿Ya? Y esa columna que yo creaba inicialmente sería los precios base. Pero yo quisiera saber los precios ya aplicándole el 30% de descuento. Entonces, yo en la tabla dinámica que hice, creé un campo calculado que se llama descuento, creo que le puse, ¿ya? Y se hace más o menos así. Para poder crear un campo calculado necesitas necesariamente una fórmula. Por lo tanto, lo que hice yo fue el precio inicial, o sea, el precio de lista, le hice un porcentaje de descuento y me salió un monto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que la tabla dinámica se le agrega, ¿no? Explicarlo es un poco complicado porque tendrías que ver todos los pasos y sirve mucho, ¿eh? Cuando tú no tienes, por ejemplo, tienes tu base de datos enorme con un montón de información, pero te falta justamente esa columna que dice número de hijos, por ejemplo. No hay, ¿no? O, perdón, no es un buen ejemplo. O, por ejemplo, un descuento. No hay un descuento, ¿correcto? Entonces tú creas un campo calculado que calcule ese descuento, un porcentaje de descuento, por ejemplo, ¿no? Y está, entonces, eso es aproximadamente un campo calculado. Bien, y para terminar, en una tabla dinámica también se le puede anexar o agregar los segmentadores. Yo le llamo segmentadores, pero su término principal son segmentaciones o segmentadores de datos, ¿sí? Un segmentador es un filtro, ¿ya? Es un filtro que se ve más o menos así, mira. Tú tienes la tabla dinámica a tu costadito, en el lado izquierdo, veamos esto, ¿no? Tenemos la base de datos, perdón, la tabla dinámica aquí, y al costado aparece una especie de cuadro donde están todos los elementos de ese campo. Por ejemplo, acá dice país destinatario.
Y en la base de datos solamente está Argentina, España, México y Panamá. Y vemos que hay espacios en blanco. Bueno, entonces yo quiero filtrar solamente Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono Argentina, yo presiono solamente él, los demás se desactivan y la tabla dinámica se filtra. ¿Ok? Entonces, en general, una segmentación o un segmentador de datos es un filtro, pero es un filtro más gráfico, mira, con botoncitos, te puedes poner color si quieres, ¿no? A ese filtro. ¿Ya? Listo, también lo vamos a ver en la parte práctica. Y ya está. Y finalmente, nos falta algo más. Y finalmente hay un elemento más conocido como escala de tiempo, ¿no? Es como la tabla dinámica presenta, por ejemplo, una fecha, ¿ok? Como te decía, el valor o el dato de la fecha es un dato tan, pero tan diverso que puede crecer demasiado tu tabla dinámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder filtrar de una manera más rápida, se utiliza justamente la escala de tiempo. Entonces, la escala de tiempo también es un filtro. ¿Ya? También es un filtro. Los segmentadores, como ves acá, son filtros también, pero se filtra a través de otros campos, ¿no? Igual sucede con la escala de tiempo, pero la escala de tiempo normalmente se hace para el campo que contiene fechas, ¿no? Fechas nada más. Y de esta manera se crea. Y mira, como es un filtro, porque usted me ha dicho que es un filtro, entonces yo puedo filtrar por meses, por días, por trimestres o por años, dependiendo del tiempo que tengas o la base de datos que tengas, ¿no? Y ya está, y no sería una tabla dinámica, no sería totalmente efectiva solo como tabla, ¿no? Entonces, una vez que tienes tu tabla dinámica, puedes con el clic derecho, crear gráfico dinámico, puedes crear un gráfico dinámico. Diferencia de un gráfico dinámico de los gráficos que estuvimos viendo es que este gráfico tiene filtros, igual como te decía en tabla dinámica, ¿no? Si la tabla dinámica no tuviera filtros, entonces sería una tabla común y silvestre. Si el gráfico dinámico no tuviera filtros, entonces sería un gráfico común y silvestre, como un gráfico que hicimos hace unos días, ¿cierto? Entonces, el gráfico dinámico, un detalle, para poder crear un gráfico dinámico, este gráfico necesita una tabla dinámica. ¿Ya? Y si tú no se lo das, el gráfico dinámico crea su propia tabla dinámica. ¿Ok? La diferencia aquí, mira, aquí estás creando la tabla, ¿viste? La diferencia aquí es que tú tienes que escoger, ¿qué cosa? El tipo de gráfico. ¿Sí? Será una tabla dinámica y será un gráfico dinámico, lo que tú quieras, pero el gráfico tiene diferentes tipos, ¿no? Y el gráfico dinámico se acomoda justamente a esos tipos, ¿sí? Ya está. Más porque obviamente con no solo mirando se puede apreciar, sino trabajando, ¿ok? Practicando. Bien, entonces siendo a ver, vamos a ver, no sé, si la delegada está presente, hola, hola, no sé si estará presente, ya, no está. Ok, entonces, ¿cuántos minutos? Escríbelo en el chat, ¿cuántos minutos tú deseas de descanso? Porque después de esto viene la asistencia y después de eso viene. Sí, dice Isabela. Sí está Isabela Viera. Perfecto, Isabela. Entonces, Isabela, tú das el play de honor. 20 minutos, 25. Son 7:45. Perfecto. Entonces volvemos a las 8:20 cada dice. Ok, a las 8:10 creo, ¿no? 2:05, 8:10 volvemos. ¿Listo? Tomemos entonces nuestro descanso. Ahí está. Ahí creo, ¿no? Ya. Tomemos nuestro descanso y volvemos a la hora mencionada. Ok, gracias. Volvemos.
Vamos entonces, hola, hola, creo que ya estamos, ¿no? Seguimos, seguimos. Vamos entonces con la asistencia para comenzar a trabajar. A ver, vamos a ver, ahora sí. ¿Ya? Si están conmigo, alguna señal de vida. Si están conmigo, alguna señal de vida. Si están, perfecto. Ya se viene la parte práctica, así que atentos, atentas. Bien, registramos la asistencia y escribimos la palabra listo, como siempre, ¿ya? Adelante. Sí, adelante, adelante. Profesor, buenas noches, disculpe, estaba en el celular y porque estaba en la calle, en el camino a mi casa y recién acabo de ingresar. ¿Podría reenviar por favor el link? Sí, Así sí, sí. lo acabo de hacer justamente, ¿ya? Ok, Adelante. profesor, muchas gracias, entonces. Ok.
Creo que sí, ya estamos, ¿no? Ya estamos listos. Bien, ahora sí vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Y dice así, a ver, dejamos de compartir. Ya, recuerden que el material, como siempre, está en el campus virtual. ¿Ya? Así es que ahí lo pueden encontrar. Faltamos en grupo de lunes y viernes, ahí está. Ya hemos colocado la semana número 6, ¿no? Que corresponde del 27 de abril al 1 de mayo, ¿sí? Esta es la única y última clase de esta semana. La próxima ya, el día lunes, creo que es el 4 o 5 de mayo, continuamos con las demás clases, ¿ya? Eso hay que aclarar y que quede grabado. Uy, se cayó. Y que quede grabado también en el... Ahí está. En este video para que los estudiantes que no hayan asistido sepan que la siguiente clase sería, a ver, te digo, ¿ya? El día 4 de mayo. 4 de mayo es la siguiente reunión, la siguiente clase. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, entonces, en esa semana 6 entramos ahí y tenemos el archivo que se llama, un video también, Excel 6, ¿ya? Vamos a descargarlo, Excel número 6. Perfecto. Y lo vamos a aperturar. También vamos a dejarlo en el WhatsApp, Excel 6, para los que no tienen acceso al campus virtual, ¿no? Ahí tenemos Excel número 6. Ya está. Y ya está. Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Vamos a desarrollar entonces esa hoja de cálculo, ¿ya? Vamos a ver. Listo. Sí, dice, ok, listo. Chévere. Una aclaración antes de comenzar es que para el examen final de Excel, repito, para el examen final de Excel, todos deben tener acceso al campus virtual, ¿ya? Es un requisito que tengan acceso al campus virtual, porque a través del campus virtual es como se rinde el examen de Excel. Ya tengan cuidado, por favor, eso es importante. Segunda recomendación, cuando construyas una tabla dinámica, siempre tienes que ver la información que te dan, ¿sí? En esta hoja de cálculo, Excel 6, tenemos TD crea, o sea, tabla dinámica crea, el agrupa, funciones resumen, campo calculado, segmentación y escala de tiempo, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, suficiente, creo que sí lo acabamos hasta la hora que terminemos la clase. Bien, vamos con el primero, TD crea, ¿sí? En este caso, tenemos una base de datos en la cual encontramos el nombre, el apellido, departamento. Mira, ¿qué se refiere con departamento? Podría ser el área donde trabaja la persona. Y tenemos en la columna D el campo llamado empleo. Significa que, aparte de trabajar en esa área, trabaja en un determinado cargo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta persona que se llama, su nombre es Gail, su apellido Scote, trabaja en el departamento de diseño, pero él es especialista de diseño, ¿no? Por así decirlo. Tenemos entonces la columna distrito, es donde vive el empleado, la fecha en que ingresó a la empresa a trabajar, las vacaciones que le corresponden en este año, su fecha de nacimiento. Mira, si das cuenta de que hay dos fechas, en la columna F está la fecha en que ingresó a trabajar y en la columna H es la fecha de nacimiento de la persona. Su estado civil, su sexo, hijos, la cantidad de hijos, su salario y su sueldo neto, ¿sí? Obviamente estos son sueldos extraordinarios, ¿no? ¿Quién gana 30.000 soles al mes, ¿no? Bastante diferente, ¿no? Ya está, entonces esto es una base de datos y si nosotros bajamos hacia la parte inferior, mira, la base de datos es regularmente grande, tiene más de 107, más de 100 registros, ¿no? Ya. Muy bien, veamos entonces, una vez, ese es el primer paso, ¿ya?
Cuando vas a crear una tabla dinámica, lo primero que tienes que ver es la información que te están dando. Bien. Ahora lo que sigue es entender la pregunta, ¿no? Dice, crear una tabla dinámica donde muestre el total de sueldos netos. Ojo, los sueldos netos están en la columna N, los sueldos netos de todos, ¿sí? Pero la tabla no solamente trabaja con los sueldos netos. Mira, sueldo neto es un campo. Sueldo neto es un campo. Lo voy a renombrar así. ¿Ya? Sueldo neto es un campo, ¿ya? Pero en la tabla también se tiene que mostrar el departamento. Ya te expliqué que es un departamento. Es el área donde trabaja la persona. El área donde trabaja la persona. ¿Listo? Ya está. Y también el empleo, ¿sí? El empleo es el cargo que ocupa la persona en la empresa. Y eso también lo encuentro en la base de datos, ¿sí? Ya está. Pero además también te pide que sea por distrito. ¿Ok? Entonces, distrito es un campo que también necesitas, ¿sí? Ya está. Entonces, en conclusión, necesito sueldos netos, un campo, departamento, dos campos, empleo, tres campos y distrito, cuatro campos, ¿sí? La tabla dinámica debe presentar cuatro campos, debe estar distribuido esos campos entre columnas, filas y filtros. Ya está. Ahora sí, ¿cuál es el procedimiento para crear tablas dinámicas? Mira, el paso número uno es ubicar este cursor, si te das cuenta, la celda activa, este cursor que siempre para saltando de acá para acá cuando le hago clic, ¿no? Esto se llama celda activa. La celda activa, importante este primer paso, la celda activa debe estar dentro de la base de datos. No necesitas seleccionar ni nada. Algunos autores dicen que sí, que debes seleccionar la base de datos. Yo sugiero que solamente ubiques ese cursor o ubiques esa celda activa dentro de la base de datos, en cualquier lugar, pero dentro de la base de datos. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, lo segundo sería pestaña insertar, arriba, pestaña insertar, y escojo tabla dinámica. ¿Ya? Si estás en otra versión de Excel, probablemente no se llame tabla dinámica, se llame algo de pivot, ¿no? Algo así, ¿no? Tabla pivote o pivot, table pivot, por ejemplo. Ya, pero la traducción es tabla dinámica. Entonces yo le hago clic en esta tabla dinámica y me va a salir un cuadrito, ¿sí? En el primer rango, ojalá que se esté viendo, en el primer rango, sí se está viendo, ¿ya? Excel, como tú estás dentro de la base de datos, Excel ya sombreó, ya eligió la información por ti, ¿no? Ya dijo en dónde está la tabla, ¿no? O la base de datos donde proviene, donde se va a crear la tabla. Ahora, tú lo que tienes que hacer es decirle a Excel en dónde va a estar ubicada la tabla dinámica. Yo quiero que la tabla dinámica esté en esta hoja de cálculo existente. Y lo que tengo que hacer es esto, decirle a Excel a partir de qué celda empieza a ser construida la tabla dinámica. Acá donde dice ubicación, aquí, yo por ejemplo puedo presionar clic en la celda P9, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Algunos estudiantes hacen esto. Profe, la tabla lo pongo aquí arribita, arribita. Sugiero que no. Sugiero que dejes un poquito de espacio y lo pongas un poquito más abajo, ¿no? P9, P8 podría ser. ¿Ya está? Listo, entonces, resumen. Coloco el cursor dentro de la base de datos, me voy a la pestaña Insertar, escojo tabla dinámica, no me preocupo por el rango de arriba, no es necesario, pero sí le digo que quiero mi tabla en esta celda existente, en P9, por ejemplo. ¿Sí? Eso es todo. Le das a aceptar, listo, y sucede dos cosas. Lo primero, si estás viendo aquí, la tabla dinámica, o Excel básicamente, hace un espacio, separa y te dice, en ese espacio que estoy sombreando, ahí va a estar tu tabla dinámica. ¿Está bien? Ya, déjalo ahí, no lo muevas. Ojo, si tú estás dentro de esa área, es decir, mi cursor está dentro de esta área, va a aparecer esta fila o este elemento al lado derecho. Si yo estoy fuera de la tabla, por ejemplo, por acá, mira, todo desaparece, ¿ya? Tengan presente en eso, porque a veces dicen, profe, pero ¿por qué no aparece en la parte de la derecha, la barra lateral? Porque estás fuera de la tabla.
¿Cuándo te va a aparecer? Cuando el cursor esté dentro de la tabla dinámica. Listo. Ahora sí, ¿yo cómo creo una tabla dinámica? Primero, yo he dicho que quiero el total de sueldos netos. Es lo primero que yo sugiero que busques. Aquí está el campo sueldo neto, le hago un clic y lo arrastro hacia la parte de valores, mira, ¿sí? Y lo que va a hacer Excel, le va a asignar una función. En este caso es la suma, ¿no? La suma de sueldos netos, mira cuánto equivale, ¿no? Es bastante alto, ¿sí? Profe, ¿qué hizo? No lo vi. Simplemente tomaste el campo llamado sueldo neto y lo arrastraste hasta los valores, ¿ya? Y Excel se encargó de asignarle una función. ¿Cómo se llama esa función? La función suma, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Está acumulando todos los sueldos netos. Ojo, todos los sueldos netos, ¿ya? Aprovecho en decir que cuando haces esto, el valor que aparece acá es como un número cualquiera, mira, aparece como un número cualquiera. Pero me doy cuenta que este número, que es la suma total de todos los sueldos netos de toda la empresa, está en soles. Entonces, ¿cómo lo cambio? ¿Ya? Aprovecho eso. Justamente lo tengo en este lado. En la parte inferior derecha, donde está el cuadro, dice suma de sueldos netos. ¿Ya? Y justo al costado hay un pequeño triángulo con una flecha hacia abajo. Presiono aquí y me aparece la opción que se llama configuración de campo de valor. ¿Sí? Porque lo que queremos hacer es asignarle un símbolo monetario a esa suma. Entonces escojo configuración de campo de valor. ¿Ya? Me va a salir este cuadrito. En aquí, en este lado, presiono el botoncito que dice formato de número. Pero antes de eso, miren, vean que no solo se puede sumar, se puede sacar un conteo, se puede hacer un máximo mínimo, un promedio también, etcétera. Depende de que te digan, porque en este caso te están diciendo el total de sueldos, ¿no? Bien, la suma está bien. Entonces, para poderle asignar el símbolo monetario, presiono este botoncito que está abajo que se llama formato de número. Me sale este cuadro, el segundo cuadro de aquí. Y es aquí donde yo le asigno la categoría. Yo quiero que esté en soles. Por lo tanto, presiono contabilidad, por ejemplo. Mira, ya aparece el símbolo monetario aquí. Ahora, si no apareciese, tienes que buscarlo en esta lista. Algún día lo encontrarás. Listo. Y finalmente le doy aceptar, ¿ves? Y otra vez aceptar. ¿Ves? Mira, y ya aparece el valor, o sea, la suma total de todos los sueldos aparece en el símbolo, con el símbolo monetario al costado. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya. Pero esta no es una tabla dinámica completa. Faltan. Luego te dice que en la tabla debería aparecer los departamentos, o sea, las áreas donde trabajan las personas. Bueno, entonces busco el área o el campo llamado depart, así se llama, departamento, depart, ¿sí? Y lo arrastro, a ver, voy a probar el depart y lo arrastro como fila, lo pongo acá. ¿Ve? Mira cómo la tabla empieza a tomar forma. Si he tomado departamento y lo he arrastrado hasta la parte de filas, entonces la información ya empieza a fluir, empieza a presentarse. ¿Ve? De una manera muy sencilla. Vemos que en administración, el sueldo neto de todos los que trabajan en administración es esto, ¿no? Y así cada área tiene su suma de sueldos netos. Ya, pero no es todo, porque te está pidiendo empleo y el distrito, que son dos campos. Entonces, el campo empleo, mira, lo puedo poner debajo del departamento y tendría mucho sentido, claro que sí, porque tenemos administración como departamento, pero como empleo hay administrador contable, director, etcétera, ¿no? Y acá viene un tema. Me voy a acercar para que tú te des cuenta del error. Mira, la tabla dinámica me está diciendo,
¿Ya? La tabla dinámica me está diciendo que en total, solo en la categoría o el departamento de administración, la suma de sueldos es 684.346.30 céntimos. Sí, pero dentro de administración existen diferentes empleos. Mira, administración auxiliar administrativo, director unidad, y ahí tienen los valores en cada uno de los elementos. Sí, y aquí está donde yo te decía, mira, hay un error, dice auxiliar administrativa y dice auxiliar administrativo. Estos dos deberían unirse y solo tener el cargo de, o el empleo, perdón, de auxiliar administrativo, ¿no? Entonces, lo he demostrado, ¿no? Una de las utilidades de la tabla dinámica es que nos permite ver cuántos duplicados o si existen duplicados innecesarios en la base de datos. ¿Ya? Listo, pero todavía no termina, profe. No termina porque me falta, ya hice departamento. Ahora nos falta el empleo. Ah, el empleo ya está. Solo nos falta el distrito. Entonces el campo distrito yo lo puedo poner como filtro, mira, así. ¿Ven? Y ya apareció. Bien, entonces, ahora sí, profe, mi tabla, miren por ejemplo acá en la parte inferior derecha, cómo he distribuido los campos. Ya. Ahora sí, mira, por ejemplo, aquí te está presentando todos los distritos. Pero si yo filtro aquí y le digo, no, ¿sabes qué? Quiero ver solamente Lince. ¿Ya? ¿Por qué te presenta esto? Porque todos los que están aquí presentándose viven en Lince. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ya? Si yo quisiera saber la suma de sueldos por distrito, por ejemplo, por Breña, ¿vieron? Hay más, ¿sí? En Breña hay un total general de 331.020.80 soles. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Entonces, esta es una gran utilidad. Uno, porque encontramos duplicados que tenemos que corregir. Y dos, porque estamos ya entrando a la análisis de datos, ¿no? Y ya está. Esa es la forma de crear una tabla dinámica. ¿Ok? Ahora es tu turno. Habla o calla para siempre. Podría enviar el link de la asistencia, me había salido de la clase y dice Yasmín. A ver, Yasmín, no sé si lo tengo aquí. Sí, aquí está. ¿Puede repetirlo primero, por favor? Mejor callo, dice Roma. No, no, es momento de hablar. A ver, nada. Ok, bien. La primera parte lo voy a repetir, Yanira, así que no te preocupes. Bien, señores. Entonces, ahí tenemos una tabla dinámica. ¿Ok? Sirve, por ejemplo, acá solo quiero el área de contabilidad, por ejemplo. ¿Ve? Acepto y mira, la tabla obviamente se va a compactar mucho más. ¿Ok? Y si le quito los filtros que tienen estos, ¿no? Acá dice borrar filtro y acá dice borrar filtro. Ya. Todavía no mandes captura porque quiero avanzar unas hojas más. Listo. A ver, vamos a lo que es segmentación. Eso es lo que más me interesa. ¿Ok? Recuerden que esta es una clase introductoria a tablas dinámicas, no es la clase completa, ¿no? En un Excel intermedio podrías tranquilamente aprender muchas más cosas sobre las tablas dinámicas. Bien, comienzo. En esta base de datos que se llama segmentación, yo encuentro que esta base de datos, mira, tiene lo siguiente. La licitación, que tiene un código, ahí está el código de licitación. Tengo la empresa a la cual se le dio el servicio, ¿sí? Y tengo el rubro, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, tienen el rubro de servicio, ¿no? Listo. Obviamente hay un monto, un mes de inicio, un año tiene duración, el mes de término y una garantía, ¿no? Una garantía. ¿Ok? Entonces, ya está. Ahora, si tú vas hacia abajo, a ver, baja. Sí, la información no es tan extensa, pero existe.
¿Ya? Existe. Bien, ahora sí comienzo. Pero mira, me voy a acercar un poquito. Mira la pregunta. Dice, mostrar la suma de garantía por empresa. Ojo, suma solamente la garantía por empresa. Eso quiere decir que estos dos campos intervienen en la tabla dinámica. Sí o sí, porque te lo están diciendo ahí en las indicaciones. ¿Ya? Y luego te dice, ok, una vez que has hecho la tabla que suma las garantías por empresa, ahora segmenta, ¿sí? Genera un segmentador y enséñales cómo hacer eh, la creación y para qué sirve esto, ¿no? Ya está. Paso número uno, ahora sí. Repito, el botón que está aquí, voy a la derecha, a la izquierda y me quedo ahí. Ya dijimos por qué, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer. Ya. Segundo, una vez que el cursor esté por acá, ojo, no necesitas seleccionar, no es necesario. Luego le dices insertar tabla dinámica, mira. Bien. No es necesario el rango porque ya lo elegiste, ¿no? Al colocar el cursor allí, Excel es tan inteligente que ya seleccionó todo, ¿no? Solo tienes que decirle que tu tabla dinámica va a estar en dónde? En la hoja de cálculo existente, con una ubicación. Así que tú pones una ubicación, creo que sería prudente aquí. Y le doy aceptar. Ya. Lo mismo, voy a alejarme un poquito más, ¿sí? Recuerda que te están pidiendo que sumes las garantías. Ojo, todo está en dólares. La garantía está en la columna H. Muy bien. Entonces, en esta tabla, ¿qué hago? Mira, tomo la garantía, que es el campo garantía, y lo arrastro hacia valores. ¿Ya? Lo que me está dando aquí Excel es la suma de todos esos valores que le acabo de pasar. Pero ahí no termina todo, porque me piden la suma de garantía por empresa. Entonces, a la empresa que está aquí la puedo poner como fila y de esa manera obtengo esta tabla. ¿Qué hay de malo en esta tabla? El símbolo monetario, porque aquí todos están trabajando con dólares, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy acá donde dice, aquí, ¿no? Creo que era aquí, aquí, ya. Ok, entonces decimos configuración de campo de valor, ¿ya? Formato de número, y esta vez vamos a darle el símbolo monetario en dólares. Así, ¿ya? Lo he hecho muy rápido porque esto lo hemos hecho también anteriormente, ¿no? Le doy a aceptar, otra vez aceptar, y mira, ya las garantías están, ¿qué cosa? Están en dólares, ¿no? Listo. Pero ahí no termina todo. Dice después, ¿no? Utilizando el segmentador, solamente quiero ver el rubro y la duración. Ya. Entonces vamos a poner acá, ¿dónde está el segmentador de datos? Si esta es tu tabla dinámica, arriba vas a encontrar dos pestañas que solo aparecen cuando la tabla se está presentando. Se llama Analizar y Diseño. Analizar y Diseño. Estos dos componentes tienen que ver con la tabla dinámica. ¿Sí? Ahora, no hay de malo, no lo veo nada de malo ponerle color a la tabla dinámica. Mira, puede ser un color sutil. Ya, listo. ¿Cómo se invoca a los segmentadores? Acá arriba, ¿no? Me voy a la pestaña Analizar y acá dice Insertar o insertar, ¿no? Segmentación de datos. Activo esto y solamente voy a activar lo que me están pidiendo. Dice, utilice la segmentación para mostrar campos, perdón, los campos rubros, ¿no? Tengo el rubro,
y la duración. Ya. Me piden rubro y duración. Rubro primero, duración después, ¿no? Le doy a aceptar, mira, y me salen estos elementos flotantes. Estos elementos se pueden reducir. Bien, entonces, estos segmentadores que aparecen acá, mira, puede ser configurable. Además, le puedes poner color. A este segmentador que se llama rubro, me voy acá donde dice segmentación, y aquí tengo, mira, diferentes modelos. Aquí y aquí. Acá. Todo eso, este, vamos a ponerlo más pequeñito y listo. ¿Ya está? Bueno, entonces hago esto aquí, ¿no? ¿Y para qué sirven estos filtros, profe? A ver, por ejemplo, yo quiero licitaciones solamente de equipos. Bueno, cojo equipos acá. ¿Sí? Mira la tabla cómo se redujo. Ahora, equipos solo de 8 meses. Listo. Ahora, profe, pero puede pasar que yo haga un filtro y no me salga nada, ¿no? No creo, porque siempre te va a mostrar información. ¿Ya? Ahora, si ya no quiero filtrar, hay un botón, un embudo arriba con una X roja. Tú lo presionas y nuevamente se presenta la tabla con la base de datos completa. ¿Ya? Estos componentes, estos elementos de color que sirven para hacer el filtro en una tabla dinámica en Excel, pueden estar ubicados en cualquier lugar. Lo que sí, para terminar, mira, de completar esto, ¿sí? Es explicarles la utilidad. Por ejemplo, tú quieres ver solamente equipos en el rubro alimentos nada más. Entonces, activa alimentos y hay muy poco, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Puede repetir la parte de rubros? Claro, voy a cerrar ya, voy a eliminar estos segmentadores. Paso número uno, el cursor que tengo acá debe estar dentro de la de la tabla dinámica. Paso número dos, me voy a analizar, mira, analizar, y escojo la opción que dice insertar segmentación de datos. Ya. Bien, entonces, ¿qué hago? Hago esto, ¿no? Tengo mi tabla dinámica, hice ese procedimiento de analizar segmentación de datos y luego le pongo lo que yo necesito, ¿no? El rubro y la duración. Nada más. Y luego lo demás es decorar, es decir, colocar estos segmentadores, ¿no? También, si tú quieres, puedes ponerle un cierto color, ¿no? Color por acá o alguna configuración por allá. Ya. Entonces, eso es una tabla dinámica y esos son los segmentadores. ¿Para qué sirven los segmentadores? Para hacer un filtro, ¿sí? Tranquilamente. Y cerramos este pequeño, esta hoja con un gráfico dinámico, ¿no? Como vimos, un gráfico puede ser de diferentes tipos, ¿ok?
¿Cómo se crea un gráfico dinámico? Mira, te lo presento. Un gráfico dinámico se crea usando la tabla dinámica. Yo tengo aquí mi tablita dinámica, me voy a la parte de arriba, donde dice analizar, y en el lado derecho dice gráfico dinámico, mira, por el cual Excel te pide que cojas el tipo de gráfico que quieres. Bueno, yo lo quiero presentar, por ejemplo, en columnas está bien, en 3D podría ser, ¿no? Este de acá. Así, le voy a aceptar y me sale, ¿ya? Sí. Bueno, una vez que tengas el gráfico dinámico, ya la cosa se vuelve más interesante, porque mira, con el gráfico, obviamente, el gráfico también puede tener diseños, ¿no? No hay ningún problema. Ahí está, listo. Entonces, estás como que haciendo un pequeño panel de control, de lo cual yo puedo decir, mira, el rubro alimentos, hago clic, ¿ves? Mira, y solo aparece mi tablita dinámica y aparece mi gráfico dinámico, ¿ves? Si yo hago una selección diferente, puedo encontrar resultados diferentes de acá, ¿ya? Pero así trabaja esto, ¿ok? El, la ruta es la siguiente. Punto uno, la base de datos original. De la base de datos original construyes una tabla dinámica. Y después de la tabla viene el gráfico dinámico, ¿ok? Entonces, eso es una forma. Ahora, antes de pasarnos a otra cosa, quería presentarte la gran utilidad de este tema, ¿no? Se llama dashboards. Dashboard en Excel, ¿ya? ¿Qué es un dashboard? Un dashboard es una especie de panel de control, mira. Por ejemplo, este, qué interesante. Mira, mira, no sé si se puede ver. Vamos a guardarlo. Ya, miren chicos, este es un panel de control, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿se te hace parecido esto? Sí, profe, acá está donde dice años, aquí están los segmentadores, piso, etcétera. Esto que está arriba es un gráfico, en el medio no, el que está a la derecha es un gráfico que está amarrado, es lo que creo, con los elementos que salen ahí, hago, FEB, etcétera, ¿no? Y también una especie de tendencia, ¿no? ¿Ve? Comenzó el 23:37, en privado 31:67 y en urgencia 25:87. Ya, pero si tú te puedes analizar, mira, este gráfico o este dashboard tiene diferentes cosas. Por ejemplo, todo está amarrado al gráfico del centro, que parece un gráfico medio circular, ¿no? Eso es lo que tú deberías optar, ¿no? Hacer estos dashboards o paneles de control. Y para comenzar a hacer eso, obviamente ya tienes una idea, ¿no? De tus filtros, porque todo esto es configurable. Y tengo esto. ¿Está bien? Ya está, jóvenes. Esto es lo más importante de esta clase. Aprender a usar una tabla dinámica, gráficos dinámicos y convertirlo en un panel de control, también conocido como dashboard. Sí. No entiendo lo último, dice. ¿Puede repetirlo? ¿Qué parte Mergerit? Sí. Es simplemente, mira, que tú tienes tu tabla dinámica, como te decía, ¿ya? Y la tabla dinámica, tú le puedes crear estos elementos flotantes que se llaman filtros, ¿no? Que también son conocidos como segmentadores, ¿no? Me voy a la pestaña donde dice segmentación y acá dice, no, miento, tiene que estar en la tabla, ¿no? Tiene que el cursor estar en la tabla. Ahora sí,
Analizar, y acá dice segmentación de datos. Ujú. Esa es la gran utilidad, estimada Marjorie, ¿sí? Lo del gráfico, ya, para construir un gráfico dinámico, la tabla, tengo acá la tablita, me voy en la parte de arriba, donde dice analizar, y aquí tengo gráfico dinámico. Después de eso, depende de ti cómo quieres que el gráfico esté, en qué forma, en qué formato, etcétera, qué colores, ¿no? Ya está, me sale la tabla, aquí está, ¿sí? Teniendo la tabla, yo puedo hacerle algún cambio aquí o filtrarlo con estos filtros básicos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo primordial, estimada Marjorie. Ajá. Consejo de amigos, conviértanse en diseñadores o creadores de dashboards, ¿ya? No es difícil. Y en Internet, sobre todo en YouTube, existen muchas personas, dashboards, o muchas personas que te enseñan a crear dashboards, ¿sí? Bueno, ya está. Creo que la escala de tiempo igual, ¿no? En realidad todas están muy parecidas. Bien, ¿qué es lo que vas a mandar? Manda como captura de evidencia el segmentador, la hoja T de segmentación, ¿ya? No te olvides que debes colocarlo aquí, ¿no? Apellidos y nombres. Listo. Perfecto. Algunos ya lo han terminado, qué bueno. Bien, entonces manda tu captura de pantalla. ¿Listo? Ya está. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? A ver, por favor, sean curiosos y pregunten. Yo mientras voy viendo lo que están enviando. Muy bien, perfecto. Ya. Muy bien, sí, veo que están enviando y eso me parece muy bien. Ya está. Yo imagino, creo, sueño que ustedes mañana tienen clase tempranito, ¿sí o no? ¿Lo tienen? Igual que yo. Muy bien, creo que es suficiente. Sí, dicen, tranquilos, ¿no? La universidad, yo les dije, no sé si conversé con ustedes sobre ello, la universidad exige bastante sacrificio, ¿no? Y después vas a obtener tus resultados. Sí. Bien, ahora sí. Em, para terminar, ya que no nos vamos a ver hasta el próximo lunes, ¿ok? Te tengo que decir algo, ¿ya? Te tengo que decir algo, ¿ok? A ver, déjame un ratito. Lunes y viernes, creo que es aquí. Aquí. Esta es.
Ya. Mira, te voy a compartir en el grupo de WhatsApp un archivo. ¿Está? Aquí está. Como vas a tener casi una semana para volver a encontrarnos, vas a, vas a tener un archivo. Nos queda una clase y ya, ya listo. Entonces, este. Ya. Te explico, sobre todo para los chicos que están fuera, que no la ven. Ya. Esta hoja de cálculo, esta hoja de cálculo que se llama así, PC Excel, apellidos y nombres, tiene ¿cuántas hojas de cálculo? Tiene 15 hojas de cálculo, ¿sí? Cada una de las preguntas tiene, bueno, de preguntas que hacer. Algunas son bastante complicadas, otras relativamente fáciles, ¿no? Ya. El trabajo consiste en resolver, repito, resolver estas 15 hojas. ¿Ok? Recuerda, el examen todavía es la próxima semana. ¿Ya? Resuelve estas 15 hojas todas y tendrás una base para entrar al examen final. ¿Ok? No lo resuelvas y llegas a la pregunta uno del examen final y te dice, en la hoja número 7, en tal lugar, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la función que utilizaste, por ejemplo? Como no tengo el archivo, tú no tienes el archivo, entonces, o no lo has resuelto, entonces estás en desventaja. ¿Sí? Tengo exposición el sábado, profesor, dice Yanira. Ok, no hay problema, pero un ratito. Estas 15 hojas deben ser resueltas. En grupos anteriores, yo he visto que a las delegadas, por ejemplo, dicen, chicos, hay que resolverlo juntos. ¿Qué les parece? Listo, ya nos conectamos tal día y todos se conectan y los resuelven. La idea es que cada uno lo resuelva individualmente, pero importante es que lo resuelvas. ¿Ya? Llegas al examen y en el examen te dice, por ejemplo, en la hoja de cálculo 13, ¿qué función utilizaste para el sueldo básico? Que está ubicada en la celda I5. Como tú lo has resuelto, ya tienes una idea de qué usar en el sueldo básico. ¿Ya? Entonces, esa es la primera indicación. ¿Ya? Ya te lo envié. Ahora, ese archivo también lo podrías encontrar en el campus virtual. Listo. Decía, hace unos años atrás, algunos grupos que hacen, como yo les mando este archivo y yo no debo dar las respuestas del archivo, los chicos se reunían en grupo y decían, a ver, yo hago la 4, yo hago la 13, yo hago la 12, yo hago la... No, cada uno resolvía una parte y luego lo juntaban. O sea, el delegado o delegada creaba una reunión en Meet que estaba fuera de horario de todo y se dedicaban a resolver. ¿No? Y me han contado, bueno, me contaron esa vez que fue interesante, porque aparte todos colaboraron y ya las 15 hojas estaban resueltas. Con ese archivo de las 15 hojas, te presentas al examen final de Excel, marcas las respuestas que tú creas conveniente y ya obtienes la calificación. Bueno, hasta ahí nomás. No quiero cansarlos más de lo que estamos, creo yo. Y nos estamos viendo el día lunes 4 de mayo del año 2026. Muchas gracias por los aplausos, chicos. Se les agradece mucho. ¿Ya? Y bueno, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes 4 de mayo.